¿Cómo están? Mi nombre es André. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, otra vez días. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es André Reynoso. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Ronald Ramírez. En esta ocasión vamos a presentarles este proyecto que tenemos para ustedes. Se trata de piso común. La intención es de hablar cosas difíciles, muchas veces que se tratan en edificios y condominios, parte de la convivencia. Y tratarlo de una manera más sencilla, ¿no? De una perspectiva práctica, a través de nuestras experiencias en las diferentes actividades que desarrollamos de manera profesional y operativa. Vamos a tratar sobre la vinculación entre vecinos, temas muy sencillos vinculados en uso de espacios comunes, etc. Las leyes vamos a transformarlas, vamos a traducirlas de manera muy sencilla para que sea entendible para todos ustedes, de cualquier edad. Entendemos que todo comienza por un sueño de adquirir el departamento deseado y la idea es que sepan qué hacer, qué buscar desde inicio a fin. Así es, que esa experiencia no se convierta en una tortura, sino disfrutar desde el inicio, el disfrutar de tu departamento propio, de tu casa propia. Así es, quédate, piso común. Bueno, todo comienza por un sueño, ¿verdad, Ronald? ¿Cuál es nuestro sueño, amigo, cuando empezamos en esta vida de independientes muchas veces, ¿no? Profesionales o que tenemos algún ahorro por ahí, queremos comprar nuestro primer departamento. Así es. Bueno, hay que hablar la verdad. A veces las posibilidades nos dan solo para un departamento. Exacto. Por las muchas facilidades que actualmente nos da el Estado y el sector privado. Entonces todo comienza por un sueño, el departamento. Enfocémonos hoy en día en lo que son edificios y condominios. Y bueno, y es la experiencia que tenemos, André, porque hoy por hoy la mayoría de oferta que hay en vivienda son edificaciones, o sea, grandes edificios. Ya no encontramos casas de grandes espacios. Incluso las que existen hoy por hoy se están vendiendo con esa misma finalidad, ¿no? La finalidad de que sean edificios para departamentos. Sí. ¿Qué podemos nosotros encontrar en esta primera experiencia cuando queremos comprar nuestro primer departamento? ¿Qué retos tú crees que encontraríamos? Mira, yo creo que nos gana mucha la ilusión, ¿sí? Nos enfocamos mucho en tan solo ya gozar en el espacio del departamento, gozar las áreas comunes, todas las bondades que te puede dar la edificación. Pero nos olvidamos de cosas importantes. Y esto, por favor, presten mucha atención. Ronald, tú tienes la experiencia, también la tengo, pero yo quisiera hacerte una consulta. ¿Qué es lo fundamental que hay que tener en cuenta para adquirir un departamento? O sea, ¿qué es lo primero que se tiene que venir a la mente para adquirir un departamento? Claro, ahí yo creo que hay que partir de una premisa, André, ¿no? La premisa es si lo quieres para vivir tú o lo quieres como inversión. Creo que eso es lo básico. Porque muchas veces cuando lo quieres para vivir tú hay algunos aspectos adicionales que tienes que ver. Por ejemplo, vinculado al número de habitaciones, al tipo de áreas comunes que estás buscando y el tipo de financiamiento, porque la mayoría lo hacemos con financiamiento. Pero si lo ves como inversión, muchas veces focalizas más a la demanda que puede haber en ese momento en ese determinado sector. Correcto. Por ejemplo, muchas veces tú prefieres comprar para inversión un departamento de una sola habitación porque resulta ser más rentable el momento de alquilarlo, en determinadas zonas, obviamente. Pero cuando ya tienes familia propia y lo quieres para ti, buscas departamentos con más habitaciones. Partamos, para hacerlo más fácil y que el público nos entienda, que el sueño va por la casa propia, ¿no? Casa para la familia, vivienda. ¿Y qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Te digo en base a mi experiencia. Seguramente no vamos a concordar en muchas cosas, pero te digo en base a mi experiencia. Lo primero que hay que saber es qué es lo que te ofrece la inmobiliaria constructora. ¿Ok? Hay estos prospectos, folletos que te pasan como primera información, pero hay que revisar, yo creo, detalladamente qué es lo que te va a ofrecer, ¿no? Me ha pasado en el tiempo que hay usuarios que hasta graban la presentación de todo el proyecto. No sé si te ha pasado. Entonces, muchas veces esto es materia de poder reclamar más adelante si es que algo le faltase a la constructora por cumplir. Es eso. Sí. ¿Qué otra cosa más de repente puedes tú? Primero déjame coincidir con lo que tú has señalado, porque es importante ver qué es lo que nos están ofertando. Muchas veces nosotros compramos departamentos, André, cuando estén planos. No lo compramos cuando ya está en estructura, no te permiten entrar, o lo clásico es que te permiten entrar en estos departamentos modelos. Pero el departamento modelo muchas veces ya viene con ciertos acabados que no son finalmente los que te están ofreciendo a ti. Entonces es muy importante lo que tú has dicho, porque en esta información que te brindan, y fuera el tema que grabes o no, que acabas de hacer mención, es que están obligadas la inmobiliaria a entregarte mínimamente cuál es el listado de acabados que va a tener tu departamento. Cuál es el metraje, cuál es la variación permitida, y si hay una variación permitida en metraje también, si eso es susceptible de que se pueda hacer algún ajuste de precio.
Y eso de ahí es la información mínima, André, que nos tiene que entregar un inmobiliario. Correcto. Y coincido contigo, todo eso tiene que estar debidamente documentado en el caso de algún tipo de incumplimiento para reclamos futuros. Suena bien legal. Sí, pero es estrictamente legal. Pero yo creo que el público nos está dejando entender. Ahora, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta luego de cerrar este primer paso. ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que se viene después? ¿Ok? Listo, estás contento con todo lo ofrecido, finalmente te cumple la constructora. ¿Y qué es lo que se viene luego? Estás en tu departamento, sabes que hay que pagar de repente ya luz, agua, de repente del departamento, pero no vemos más allá. No vemos más allá. De repente pensamos que la portería viene incluido por el servicio. Todo viene incluido, claro. Entonces, hay que entender, ¿no?, el pago de la cuota de mantenimiento. Y esas es muchas de las tareas o pendientes que hay que conocer antes de, ¿no?, hacer la compra. Me has hecho recordar, fíjate, en nuestras experiencias que hemos tenido, André, que muchas veces hemos conversado al respecto, es que muchas veces cuando un sujeto, un propietario, adquiere el inmueble, parece que no termina de entender que hay algunos gastos relacionados al mismo. Y tú has señalado uno de ellos, que es el tema del mantenimiento, que no es el único, sino que tiene que ver tema de servicios, tiene que ver, por ejemplo, el tema de portería, si es que quieren tener un portero, etc. Entonces, esos tipos de aspectos son fundamentales que lo consideren al momento de comprar. Y que muchas veces también es importante que esos costos pueden variar dependiendo del tipo de edificación que están comprando. Sin duda. ¿No? Creo que ahí tú tienes una mejor perspectiva de verlo, en el sentido de que muchas veces dicen unos, ¿por qué en un edificio que tiene 500 departamentos cobran menos que un edificio que tiene 64? Así es. ¿No? ¿Por qué cobran más la cuota de mantenimiento? Pero tiene que ver que el valor se distribuye entre más personas, ¿no? Así es. Y dependiendo también qué es el tipo de forma, cuál es la forma de pago que establecen. Exacto. Normalmente, tú lo sabes porque es un hombre de ley ese señor, establece la norma, la ley general del Ministerio de Vivienda, que todos deben de pagar de forma alícuota, ¿no?, en base a un porcentaje de participación que está asignado ya a cada departamento. Entonces, ahí es un primer punto, un primer factor a tratar, porque si bien es cierto, mientras la idea, ¿no?, mientras más departamentos haya, menos uno va a pagar. Esa es la idea de repente que todos podemos tener. La mayoría, ¿no? Sí, pero no necesariamente es así por este porcentaje de participación que le toca a cada propietario, ¿no? Entonces, ¿esto cómo cambia? Esto cambia cuando se establecen las formas de pago proporcional igual a todos, ¿no? Entonces, ahí es cuando, digamos, mientras más departamentos haya, menos es tu cuota. Me ha pasado algo interesante. Me acuerdo de un usuario, y también se hizo público, que se compró un departamento en San Borja, y esos departamentos, muchos de ellos no te bajan de $500,000, y pensó que todo el trámite, todo el ajetreo quedaba ahí. Entonces, luego entró una empresa administradora, pues tuvo que hacer las cobranzas que se debe, como cuota de mantenimiento, exigir lo del gasto común, y eran 9 departamentos. Tú no sabes la cuota que le tocó a este señor. Sí, claro. O sea, exorbitante. Tenemos, y hay que decirlo, ¿no?, sin tabú, tenemos sectores de San Miguel, Breña, Callao, que una cuota puede oscilar entre 100 a 300 soles, y en esta zona, que habían de repente, es un edificio de menor envergadura, pero tenía más instalaciones, el gasto común se disparaba. Claro, lo que pasa es que cuando más exclusividad buscas en la vivienda, o sea, cuando menos departamentos hay, más metraje tienes, obviamente el costo de mantenimiento va a ser mayor. Fíjate, algo que tú dices hace poco del tema de las alícuotas, es que la mayoría cree que el número de departamentos es el que determina el valor de la cuota. Y cuando es en realidad el valor de la participación que tienes en ese edificio. Correcto. Que suma departamentos, suma estacionamientos, suma depósitos. También nos comentaban algunas experiencias, por ejemplo, de algunos propietarios que decían, pero yo tengo un solo departamento y me cobran más que los demás. Sí, pues, pero tu departamento es el que mayor metraje tiene. Entonces, a mayor número de metros, mayor participación tendrás, y por tanto, mayor impacto en la cuota. André, estábamos diciendo que estas primeras perspectivas que tenemos cuando compramos nuestro primer departamento nos inquieta mucho el tema del mantenimiento, de los gastos que vienen con ellos, pero creo que hay un hecho que marca el inicio de todo. Hemos dicho la actuación previa del contrato, de las cosas que tiene que haber digamos, el cliente que quiere comprar. Pero ¿qué pasa en el momento de la entrega? Ya llegamos a la edificación, está todo construido, nuestra inmobiliaria nos ha citado para el día de la entrega. Desde tu perspectiva,
tanto en el departamento como las áreas comunes. ¿Qué se debe considerar al momento de esa entrega? Al momento de la entrega, bueno, ya estamos hablando de la recepción, ¿no?, del bien, el recibimiento de tu departamento para poder transmitirlo fácil y sencillo. Y hoy en día hay que ser bastante minuciosos en los detalles, ¿no? Normalmente, fíjate que el usuario común se fija en temas o en detalles estéticos en un departamento. Entonces, y la verdad es que podemos encontrar más allá de esos detalles, ¿no? Muchas veces detalles ocultos, y yo siempre sugiero la intervención de un profesional. Es más, ahora hay muchas empresas que se dedican... Las famosas inspectoras. Exacto. ¿No? Que se dedican a hacer ese tipo de servicios. Esa revisión, y me parece buenísimo, ¿no? Es un nicho de verdad que estaba ahí en el aire, pero ayuda bastante para el recibimiento de sus departamentos. Y no solo departamentos, también lo que traiga consigo, lo que hayan adquirido, de parte de depósitos, estacionamientos. Entonces, ustedes van a ver que en cada unidad siempre va a haber un detalle a considerar. Tal vez no para ustedes, ¿no es cierto? Sí. Pero para el especialista sí. Y esto puede ser fundamental, identificarlo ahora, ¿no? Para a largo plazo, y muchas veces le va a ahorrar un montón de dinero, ¿no? Estamos hablando desde una fisura, que puede ser algo imperceptible, hasta algo que de repente ustedes puedan ver en un par de días o 3 días ya viviendo en el departamento, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, hay que ver también el manual de usuario. Exacto. Donde establecen el tipo de mantenimiento, la frecuencia y todo ello. Ayuda bastante. Yo sé que tenemos en el Perú muy poco hábito de lectura, pero amigos, por favor, tómense un tiempo. Lean. Es tu manual, claro, es el manual del producto. Exacto. Muchas veces todo producto trae un manual que nos permite darle mantenimiento y que mantenga el valor, disculpen la redundancia, en el tiempo, ¿no? La gente recibe los departamentos, André, lo viven en ellos, pero después se despreocupan de cosas tan elementales como hacer ciertos tipos de mantenimiento, ¿no? Dime la verdad, tú no leíste tu manual. No, yo sí leí mi manual. Ajá. Sí, señor. Cuando yo te conocí hace 10 años me dijiste que no habías leído tu manual. No, señor. Sí, lo leí. Sí, lo leí. Okay, perfectamente. Tanto es así, fíjate que a diferencia en esas épocas que no había tanta oferta de empresas inspectoras, que ahora hay un montón. Exacto. Yo sí tuve varias intervenciones al inicio de postventa, ¿no? Ajá. Porque comenzaron a suceder cositas y entonces una las podía percibir. Y ese es el tipo de experiencia que debe tener un propietario, ¿no? En el sentido de que siempre tiene que estar atento porque esas primeras situaciones se van a presentar en los primeros momentos. Porque ya con el tiempo, digamos, algunas se van a volver imperceptibles. Sí, ¿no? correcto. Bueno, yo igual quiero agregar algo. Hay que tener, muy allá de poder detectar temas estéticos o ya más técnicos, que como le decían, que se pueda ver con un profesional, hay que tener bastante empatía cuando tratemos un servicio de postventa con las constructoras o inmobiliarias que hayan podido tramitar el departamento, ¿no? Entonces, no hay que ir con una intención negativa. Siempre. Entonces, hay que siempre guardar esa buena relación, conservar esa buena relación, porque hay un punto bien interesante, Ronald. Yo creo que tú lo debes tener más claro que yo, porque, hombre de leyes, hoy en día las garantías estructurales, ¿no?, abarcan no solo temas de estructuras, sino contemplan temas sanitarios, temas de electricidad, ¿ok? Y ¿cuánto tiempo? Ustedes preguntarán, André, Ronald, ¿cuánto tiempo? Son 10 años, vamos a decirlo así, de repente, por feo que suene, son 10 años que la constructora o inmobiliaria está atado a ese servicio, ¿no? Y tiene que cumplirlo por ley. Entonces, estamos hablando de repente una filtración que me pareció en un área común o en el departamento. La constructora inmobiliaria tiene la responsabilidad de poder atender. Okay, entonces también tenemos otro factor bien interesante, es que estamos hablando del tema de recibir el departamento. Muchas veces uno tiene la idea, y también ahí juega un poco con el servicio de postventa, es que no se comunica qué es exactamente lo que se va a entregar. Okay. Entonces uno tiene la idea de llegar a su edificio, ver el departamento y salir o recorrer las áreas comunes, que es normal porque obviamente hay una expectativa muy alta, de poder gozar hasta, sin duda, las instalaciones, pero hay que recordar esto. Muchas veces en las entregas, vamos a decirlo así, solo es admisible o solo es factible la entrega del departamento, únicamente.
no de las áreas comunes, porque hay que entender esto. Las constructoras inmobiliarias siempre se enfocan en primero en sanear el departamento como tal, ¿no? Y las áreas comunes viene una segunda etapa final para ya hacer una entrega formal, digamos, a un grupo de propietarios o a la junta que se haya inscrito, ¿no? O, perdón, a la junta que se haya elegido. Es una provisional probablemente. Exacto. ¿Te ha pasado de repente algo a ti en tu experiencia cuando... Sí, lo que pasa es que muchas de las edificaciones son entregadas por etapas, ¿no? Conforme vaya una especie de avance. Y hasta que no haya un número determinado de entregas, no te entregan áreas comunes. Exacto. Incluso te permiten en ese momento recién hacer una especie de instalación de una junta de propietarios con una directiva provisional para que recepcione. Y ahí también hay que tener mucho cuidado en el momento de recepcionar áreas comunes. Seguro te ha pasado a ti que hay algunos temas y algunas zonas, digamos, donde se tiene que tomar mayor precaución, tema de bombas, ascensores, correcto, etcétera, ¿no? Entonces, correcto. Eso es muy importante también considerar. Y yo lo que siempre, bueno, recomiendo en base a la experiencia es que esta entrega de áreas comunes se lleve con la mayor cantidad de propietarios o a lo menos que puedan asignar, digamos, 2, 3 propietarios o representantes por bloques, etcétera, y que sea un conjunto de especialistas. O sea, sin duda, muchas veces no son especialistas del tema propiamente, hay que decirlo así, son ingenieros en sus ramas y todo ello. Pero igual su aporte da un valor interesante porque puede partir, digamos, en un detalle de repente técnico muy perceptible, claro, leve, ¿no? Y esto ya lo puede llevar con un especialista para que se pueda desarrollar mejor. Así es. Entonces, yo comento esto porque, a ver, un ejemplo, de repente no se entiende. Una pequeña, leve fuga en una tubería en el cuarto de bombas. Esto, si no se atiende en el momento oportunamente, puede desencadenar finalmente una leve, estamos hablando de una moderada, o una fuga latente, activa, ¿no? Entonces, por eso el recorrido siempre se sugiere de la mano con un especialista. De acuerdo. Sí, eso permite que puedan advertir diferentes deficiencias que puedan mostrar las áreas comunes. Hay que considerar también que en esa primera entrega o en esa primera, digamos, junta provisional o directiva provisional, gran influencia también tiene la inmobiliaria porque probablemente sea la que mayor número de departamentos todavía tenga en propiedad en ese momento, ¿no? Porque no nos olvidemos que muchas de las edificaciones, la venta de departamentos continúa aún ya cuando hayan habido entregas. Exacto. Amigos, hay que finalmente tener en cuenta, como decía André, mucho ese tema de la empatía, porque la empatía empieza no solamente con la gente de postventa, con el personal, correcto, y que debe ser de ambos lados, correcto, sino también que recién estás conociendo a tus vecinos. Exacto. Recién estás conociendo cuáles son sus costumbres, y creo que las costumbres son las que marcan, ¿no? Yo te pregunto, ¿no? Porque claro, tú primero te compraste el departamento. ¿Hay bastante ansiedad por eso? ¿Es verdad? Yo creo que sí, hay una ansiedad, como toda incertidumbre, que te genera el saber, oye, cómo son, ¿no? Pero igual si son fiesteros, hasta qué hora se quedan, si te van a dejar dormir o no. Sí, es verdad. Creo que ese es el primer gran temor. Mira, no yendo tan lejos, hasta si tienen mascotas. Sí. Porque hay de todo, digamos, en el sentido de las experiencias. Yo sí soy mucho de tener en cuenta que las personas son libres de tener sus mascotas, tener sus plantas, no hay ningún problema. Ajá. Pero sí es una preocupación para la mayoría, ¿no? Un primer punto, y aquí comienza todo, este es el inicio de todo este proyecto, lindo proyecto que tenemos para ustedes. ¿Qué hacer si te toca vecinos, en todo tu piso, te toca vecinos complicados? Vamos a decirlo así, de todas las costumbres y formas de ser que no coinciden contigo, complicados. ¿Qué haces? Porque obviamente tú piensas en tu departamento, quieres llegar a tu casa, quieres llegar tranquilo, en paz, a descansar. Pero la complicación ya viene por el tema de la bulla, porque comienzan a fumar constantemente, o son malcriados de repente. ¿Qué tú crees que puedes hacer para poder cambiar eso? Es un poco difícil decir cambiar. Lo que yo creo que, seguro te ha pasado también cuando has tenido la experiencia de atender consultas sobre eso, es que una de las cosas que uno tiene que partir siempre de la idea es que no conoce los hábitos de los demás y tampoco puedes obligarlos a que acepten los tuyos. Entonces, yo sí creo que una de las cosas que permitirían eso, fíjate, eso lo escuché en algunos edificios que han hecho, empezó una bonita experiencia. Y lo primero que hizo la Junta, por ejemplo, la directiva provisional, es convocar a todos los vecinos y hicieron una integración.
Bonito. Y hay ciertas dinámicas que te permiten conocer ciertas experiencias. Y en base a eso pusieron sus normas de convivencia. Ajá. Que claro, es decir, no porque todos fuimos a una dinámica y dijimos, hacemos eso, todos lo cumplieron. Pero lo que sí permitió es que cada vecino conozca quién estaba al costado. Correcto. Quién es el que estaba abajo. A quién iba a encontrar al momento de subir. De tal manera que se permitió generar una relación de amistad, ¿no? Y eso pasa en todos los edificios. Yo creo que una de las cuestiones básicas es que mínimamente tienes que conocer, digamos, qué es la persona que está a tu... Imagínate, ya lo conociste, ya se integraron. Estás tranquilo ahorita en tu casa y comienzas a escuchar esto. Ah, bueno, se escucha. Ajá. Pero no, vamos a... Es porque estás en la calle, es porque está en la calle, pero de repente que se escucha por tu vecino y te malogra de repente una entrevista de trabajo o una reunión. Bueno, perdóname, pero hay que saber también cuál es el espacio, ¿no? Ok, o sea, exacto. Por ejemplo, si estás en tu casa, de tu departamento de vivienda y tu vecino está escuchando música, a eso quiero llegar. Ahora es una situación diferente, ¿no? Pero si fueran oficinas, exacto. Ahí sí yo creo que la situación... Entonces, ¿qué me tratas de decir? ¿Que también hay que tener una empatía con eso? Exacto. Y es lo que te decía, tú no puedes obligar a tus vecinos que acepten tus hábitos. Si tú trabajas en tu casa, no puede ser que los demás hagan necesariamente al mismo momento silencio. Ronald Ramírez, ¿te cuesta la empatía al inicio? Siempre, ¿hay que decirlo? Siempre. Okay. Yo creo que la mayoría de personas, quien diga que no, yo creo que es una gran mentira. Sí. Ser empáticos y entender, digamos, cómo son las formas y hábitos de los demás es lo más difícil. Sí. Y seguro en las diferentes, digamos, experiencias que hemos tenido, la gran mayoría surge porque no terminamos de entender cómo es el hábito, la costumbre del vecino. Por ejemplo, que si el vecino hace bulla hasta tal hora, o si el vecino se le ocurrió hacer una parrillita y el olor nos llenó a todos. O si, por ejemplo, no sé, pues el vecino decide participar y hacernos participar de alguna actividad y tú no eres proclive a esa actividad. Correcto. Yo siempre lo asocio con el inicio de una relación. Es una relación. Obviamente, es una relación distinta. Exacto. Pero lo asocio con ello. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Tiempo, ¿no? Obviamente, luego de crear esa empatía o iniciar esa empatía, es el tiempo. Sí. A veces el tiempo hace que entiendas muchas cosas, entiendas hasta horarios, te puedas adecuar a ellos. Porque claro, los horarios no es que sean tampoco perturbadores, porque si lo son, ya estamos hablando de otra cosa. Exacto. Pero si son ruidos permisibles, bueno, ya ahí puedes jugar con tus hábitos en tu casa, en tu departamento. Entonces, yo sí creo que el tiempo es un factor para poder entender estos comportamientos. Otra de las cosas es, sí, lo que tú dices, el tema de la integración. Yo creo en las segundas y terceras integraciones. Okay. De hacerlos directamente ya con los vecinos de tu piso. Sí, claro. De tu piso, exacto. Porque es muy importante. De tu piso común. Exacto. Es muy importante relacionarse y entenderlos también. Sí. Tú no sabes, el hombre está pasando por un mal momento, amoroso, laboral, y bueno, hay que también entender y saber llevar la situación, ¿no? ¿Sabes? Sí, ojo que la empatía no implica ser permisible en todo. Exacto. Es también exponer ciertos límites. También implica que así como tú no quieres recibir ese tipo de molestias, tampoco generarlas. ¿Cómo pones el límite? Yo te voy a decirlo como yo lo haría. Cada vez que sube con su perro se mete unos ladridos bárbaros, incomoda. Entonces lo que yo hice fue un tecito, un cafecito, y en ese momento le dije, no, mis hábitos. Yo tengo un teletrabajo, tengo reuniones virtuales cada hora, etc. Un poco que me entendió. A raíz de eso, al perro de abajo en el primer piso, o de repente en el ascensor, porque son 10 pisos, son 10 niveles, le puso bozal. Obviamente el bozal solo es llegando a su casa de repente y el equipo. Porque el perro entra un poco en desesperación cuando se traslada por el edificio. Y ahí es cuando comienza a ladrar y a hacer bulla. Entonces, ¿pero qué hice? Se lo comuniqué de una buena forma. Oye, un cafecito, ya listo. ¿Me entiendes? Me funcionó a mí. ¿Y por qué tú te preguntarás, oye, pero un café, llegar con un vecino? Es que coincidimos. Te lo comento así porque coincidimos y aproveché el momento para poder comunicarse. Sí, el eje de todo esto es comunicar. Exacto. Yo creo que mucho más allá de presentar el reclamo a tu junta de propietarios o quejarte con la administración, que también es válido si es reiterativo, porque una de las funciones precisamente de la junta, de la directiva sobre todo, es poder también cierta orientación. ¿Tú le dejarías todo a la administración? No hay manera. Hay cosas que tú muy bien podrías hablar con tu vecino. Si ves, por ejemplo, tienes un vecino con un estacionamiento que es, digamos, está al lado tuyo y ves que algo está fallando, le dices, vecino, vamos a arreglarlo juntos. No necesitas la intervención de la administración. Hay muchas de las actividades que en realidad se hacen mejor sin intervención de la administración porque surge de la iniciativa del vecino.
no de una imposición. Muchas veces cuando interviene la administración parece más un tema de imposición. Exacto. Creo que esas son unas ideas, André, que nos permiten generar un poco el marco de lo que va a ser esta experiencia que vamos a iniciar con Piso Común, tratar de hacer, trasladar algunas experiencias. Creo que lo que estamos tratando es lo básico, muy básico, en el sentido de que es el inicio de muchas cosas. Aquí surgen un montón de interrogantes. La que tú has hablado del conflicto con el vecino es probablemente la más reiterativa, ¿no? Igual quiero precisar que no, el fin de esto no es transmitir que tengamos la razón, ¿no? Es transmitir en base a la experiencia que hemos tenido en el rubro, ¿no? En diferentes nichos cada uno y como usuarios también en edificios y condominios. Pero es eso. Y si ustedes tienen algún tipo de problemática similar, igual serían que nos compartan sus comentarios y poder tratarlo aquí en Piso Común. En aquellos casos en los que la experiencia no sea suficiente, tenemos un conjunto de especialistas que nos acompañarán. Incluso comentaremos con ustedes experiencias de junta de propietarios, tal vez con alguna entrevista a presidentes, etcétera. Exacto. Que nos permitan trasladarles a ustedes eso. Herramientas que faciliten su normal desenvolvimiento en sus edificios, condominios, casas, departamentos, ¿no? Sí, Ronald, igual antes que cortemos esto, esa sí es de áreas comunes, así que hay que devolverla. Listo, Ronald, te agradezco igual por este inicio de la marca, que esperemos que les guste y poder compartir con ustedes todas nuestras experiencias y trasladar, comunicarse en sí. No se entienden por alguna razón, alcemos la mano, comentarios. Y lo seguimos, claro, lo desarrollamos, ¿no? Listo, Ronald, te agradezco muchísimo. Igualmente, chicos, igual muchas gracias por conectarse, vernos en el momento que tengan oportuno. Nos vemos en el próximo episodio. Piso Común.